CATL es el mayor fabricante de baterías del mundo. Sus baterías están en docenas, tal vez centenas de modelos de coches eléctricos y han sido instalados en millones de unidades. Y la nueva batería que han presentado lo puede cambiar todo. Y no estoy exagerando. De verdad, puede cambiar todo en cuanto a la forma en cómo concebimos los coches eléctricos, la autonomía que tienen e incluso estas podrían ser las baterías con la cual finalmente se haga realidad el sueño de hacer un avión de pasajeros 100% eléctrico. Y te lo cuento en este vídeo. Empezamos. ¿Por qué las baterías de un coche eléctrico son tan importantes? Bueno, sin las baterías un coche eléctrico simplemente no puede funcionar. Son el corazón del coche eléctrico. Es en donde se almacena la energía y de la batería depende la distancia total que podemos recorrer con nuestro coche eléctrico. Pero cuando hablamos de baterías de coches eléctricos no solamente se trata de la autonomía, también se trata de los tiempos de carga y por supuesto del precio. De hecho, el mayor objetivo de cualquier fabricante de baterías para coches eléctricos es hacerlas cada vez más económicas, cada vez más livianas, cada vez con mayor capacidad de carga y cada vez más rápidas de cargar. Lo curioso de todo esto es que todos estos conceptos por momentos se enfrentan uno a otro. Si quieres mayor capacidad de batería, probablemente esa batería tiene que ser más grande y si es más grande, es más pesada. Si quieres una batería que tenga mayor densidad para que no sea tan pesada y no tan grande, entonces esa batería probablemente sea más cara. Y además, cuando estamos hablando de baterías, también entramos en la ley de los retornos decrecientes. Es decir, una batería más grande puede almacenar más energía, por supuesto, pero al ser más grande es más pesada y cuando hay más peso hace que el coche tenga menos autonomía. Entonces entras en este enfrentamiento de conceptos en el cual dices, bueno, voy a hacer la batería más grande para que pueda tener más autonomía, pero si pongo una batería más grande el coche va a pesar más y eso le va a restar autonomía. Entonces tal vez no debería ser la batería más grande, debería ser que la batería sea más liviana para que el coche tenga más autonomía, pero si la batería es más liviana tiene menos cargas. Hay que encontrar ese balance en el cual la batería es lo suficientemente grande para almacenar mucha energía, pero no tanto como para que sea tan pesada que termina restando autonomía al vehículo. Y de hecho las baterías son tecnología que durante décadas no tuvieron demasiada innovación, pero todo eso cambió cuando llegaron los dispositivos electrónicos portátiles, sobre todo los que son de gran consumo, es decir, productos como los smartphones, portátiles, tablets y sí, los coches eléctricos. La popularización de todo esto ha hecho que el ritmo de innovación alrededor de las baterías aumente de manera exponencial. Esa gran innovación permite que estos conceptos dejen de enfrentarse, es decir, lograr fabricar una batería que sea más grande, pero no necesariamente más pesada, o una batería que almacene más energía, pero que sea más económica, o una batería que sea más pequeña, más liviana, pero que almacene tanta energía como una del doble de su tamaño, por ejemplo. Ese ritmo de innovación en cuanto a baterías para encontrar estas soluciones se está acelerando cada vez más. Es por eso que el hecho que CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, presente nuevas baterías con cambios muy positivos, con formas de ir muy hacia adelante en cuanto a tecnología de baterías, es revolucionario o puede llegar a tener consecuencias revolucionarias para la movilidad eléctrica. Y todo esto con el gran objetivo de lograr que un vehículo eléctrico tenga el mismo precio o menos que su equivalente en gasolina o diésel. Y todo tiene que ver con la batería, porque la batería suele ser el componente más caro de un vehículo eléctrico. Mientras menos cuesta la batería, más barato va a ser el coche eléctrico. Pero ahí también entramos en un conflicto, porque mientras más económica es la batería, normalmente la batería tiene menos autonomía. Es decir, el gran objetivo es conseguir una batería que sea liviana, que almacene bastante energía, que pueda ser cargada rápido y que tenga un precio de fabricación tan bajo que pueda conseguir todo lo anterior, pero haga que el coche eléctrico tenga un precio similar a su equivalente o menor a su equivalente de gasolina o diésel. Y en gran parte, todo esto, CATL asegura que lo ha conseguido con una nueva batería. Esta nueva batería se llama batería condensada. Y esta nueva batería condensada es una evolución de las baterías Killing. Ya hemos hablado en el pasado de las Killing, que son baterías que supuestamente mantienen tamaño y precio e incluso peso, pero tienen un poco más de densidad. Pero las baterías condensadas son un escalón mucho más alto en este camino de la innovación de baterías para coches eléctricos. De acuerdo a CATL, las baterías condensadas serían capaces de duplicar la densidad energética de una batería de coche eléctrico de gran autonomía. Y esto es muy importante hacer hincapié. Una batería de coche eléctrico de gran autonomía. ¿Y por qué digo esto? Porque las baterías de coches eléctricos que no son de gran autonomía, las versiones base de los coches eléctricos, suelen utilizar baterías que son un poco más económicas de tipo LFP, que tienen menor densidad, pero son mucho más económicas de fabricar. Al tener menos densidad, pueden almacenar menos energía. En cambio, las baterías de coches de gran autonomía, o las versiones Performance también, son baterías NMC que tienen
tienen una densidad energética mucho mayor y por lo tanto pueden almacenar mucha más energía. El problema es que son un poco más caras. ¿Qué tanta densidad tienen estas nuevas baterías condensadas de CATL? 500 vatios hora por kilogramo. ¿Y qué significa 500 vatios hora por kilogramo? Entiendo que a ustedes eso probablemente les dice poco o nada. Vale, pues hagamos comparaciones. Una batería LFP, que suelen ser las baterías más económicas usadas en los modelos base de coches eléctricos, tiene una densidad energética de aproximadamente 90 a 120 vatios hora por kilogramo. Es decir, la batería condensada de BYD sería capaz de almacenar 5 veces más energía en el mismo tamaño y peso que una batería LFP. Impresionante. Pero también sigue siendo impresionante cuando lo comparamos con una batería NMC que se utilizan en coches de gran autonomía, que suelen tener una densidad energética de aproximadamente 270 a casi 300 vatios hora por kilogramo. Aquí estamos hablando de 500 vatios hora por kilogramo. Por lo tanto, cuando comparamos la batería condensada de CATL con una típica batería NMC, por ejemplo de Panasonic, utilizada en un Tesla, podríamos conseguir almacenar el doble de energía en el mismo espacio y en el mismo peso de las baterías que actualmente están siendo usadas, por ejemplo, en un Model Y de gran autonomía, un Model 3 de gran autonomía o incluso Model S, Model X de gran autonomía y en cualquier otro vehículo eléctrico que tenga una autonomía de 500 kilómetros o más. Y también creo que es interesante hacer una comparación con las baterías 4680 de Tesla, que prometen bastante almacenamiento a un precio bajo. Las baterías 4680 de Tesla tienen una densidad energética que no es del todo buena. Lo compensan de otras maneras porque se trata de una batería estructural, pero la densidad energética de una batería 4680 en la actualidad es de 269 vatios hora por kilómetro. Ok, dije que no es demasiado buena. En realidad sí es bastante buena. Lo que pasa es que cuando la comparo con la batería condensada de BYD parece poco, pero en realidad es bastante, porque se acerca o está en el rango de una batería de gran autonomía. En fin, el hecho es que sí, las baterías condensadas de BYD tienen muchísima mayor densidad energética que cualquier batería que está ahora mismo en el mercado. Y esas son grandes noticias. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo consiguen? Según CATL, y CATL siendo el mayor fabricante de baterías del mundo y teniendo fuerte competencia con BYD, Panasonic y LG, no están dando demasiados detalles sobre su tecnología, a diferencia de Tesla, que tiene que hacerlo porque no son fabricantes de baterías y tienen que detallar qué tecnología están usando para poder competir y que se han tomado serios a la hora de hacer baterías. Pero en el caso de CATL no están ahí. CATL simplemente puede sacar nuevas baterías y está más que comprobado que pueden hacer baterías a gran escala. Dicho todo eso, lo que sí ha detallado CATL es que lo han conseguido con una estructura de malla adaptativa a escala micrométrica que regula las fuerzas de interacción entre las diferentes reacciones electroquímicas que se producen en el interior de la batería. Además, usan un electrolito hecho con geles poliméricos y un cátodo con material ultra denso, además de nuevos materiales para el ánodo y los separadores dentro de la batería. ¿Qué significa todo esto? Porque entiendo que todo lo que acabo de decir probablemente no lo entienden, no lo entendemos. Más allá de cómo funcionan las baterías, queremos entender cómo todos estos cambios e innovaciones tienen efectos prácticos en el coche eléctrico que probablemente compremos en el futuro. Y lo interesante y lo verdaderamente revolucionario de esta nueva batería de CATL es que los beneficios son inmediatos. Por ejemplo, un coche que antes tenía una batería NMC de 270 a 290 vatios hora por kilogramo y la reemplazamos por esta nueva batería, mismo tamaño y mismo peso, va a tener básicamente el doble de autonomía, sin aumentar el peso del vehículo y sin tener que encontrar formas de montar una batería más grande, sacrificando espacio en el interior. Pongámoslo en un caso muy práctico. Tesla Model Y de gran autonomía. El modelo de gran autonomía del coche que más se va a vender durante 2023. Actualmente es capaz de recorrer unos 530 kilómetros de acuerdo al ciclo EPA, que es el ciclo más, en teoría, realista. Sobre todo cuando se trata de recorrer en carreteras. Eso significa que si montamos esta batería, ese mismo vehículo pasa de recorrer 530 kilómetros en el ciclo EPA a 900 kilómetros en el ciclo EPA antes de tener que volver a cargar la batería. Así que estamos ahí, en el sueño, entre comillas, en ese punto en el cual mucha gente dice que es el momento en el cual se compraría un coche eléctrico, que es cuando lleguen a esos 900 kilómetros de autonomía. Que ya les digo yo que no hace falta, pero es verdad que tener baterías más grandes significan menos paradas y también significa más ecología. Así que sí, al final, aunque en mi opinión no hace falta tener un coche con 900 kilómetros de autonomía, pero entiendo que para algunas personas eso es importante y será más cómodo, pues con esta batería finalmente se va a conseguir. Pero para mí hay una aplicación que es mucho más interesante y a mí me gusta verlo de otra forma. No desde el punto de vista de la autonomía máxima, sino démosle la vuelta. Pongámoslo en términos de cuánta autonomía podría yo conseguir si yo recorto la batería por la mitad. Yo agarro esa batería de gran autonomía que antes me daba esos 500 kilómetros para recorrer, la cambio por la batería condensada y me da pues casi 1000 kilómetros para recorrer, pero la corto por la mitad. Entonces tengo una batería de la mitad del tamaño que me permite recorrer 500 kilómetros. ¿Qué significa que yo puedo recorrer 500 kilómetros con una batería de la mitad del tamaño de una batería de gran autonomía actual? Que la puedo montar en vehículos mucho más pequeños. Y que si la batería es de la mitad del tamaño, probablemente sea más económica. Y eso me acerca no solamente a vehículos eléctricos mucho más baratos, sino que hace realidad lo que ahora mismo es muy difícil conseguir. Coches pequeños, pero con
con mucha autonomía. Si se fijan, en la actualidad la mayoría de los coches de gran autonomía son coches que tienen que ser un poco largos para poder acomodar a esa batería. Los coches pequeños se quedan cortos en autonomía, es difícil viajar con ellos de la manera más cómoda posible. Pero imaginémonos coches pequeñitos que pueden recorrer 500 kilómetros de autonomía. Se hace realidad eso. Y yo creo que eso es muy interesante, porque ahora mismo los coches son todos muy grandes y no podemos hacerlos más pequeños y electrificarlos por el problema que tenemos con los tamaños de las baterías para conseguir grandes autonomías. Esta batería permitiría hacer eso. Tener una batería mucho más pequeña, pero poder recorrer esos 520 kilómetros sin ningún problema. Además, una batería más pequeña es más liviana, el coche es más pequeño, es más liviano, las autonomías inevitablemente aumentan, pero los precios bajan. Y eso es lo que a mí me resulta realmente interesante y apasionante. ¿Cuándo van a llegar estas baterías? La gran pregunta. Se espera que CATL empiece a fabricar las baterías condensadas en 2024, el próximo año. No falta tanto. ¿Cuándo las vamos a ver montadas en coches que se venden en América y en Europa? Eso va a tardar un poco más. Probablemente las veamos montadas primero en coches en China, pero hasta que CATL empiece a vender estas baterías y las fabrique a gran escala y pueda entregárselas a Tesla y a otras marcas de coches eléctricos que venden en Europa o en América, creo que va a pasar un poco más de tiempo. Además, recordemos que muchos creíamos que Tesla iba a montar las baterías Qilin en las versiones base del Model 3 y Model Y, pero no ha sucedido. Puede que lo hagan en un futuro cuando estas baterías bajen de precio, o puede ser que Tesla se salte una generación y pase de las baterías actuales a estas baterías condensadas. Y de hecho, ese creo que es el único pero de todo esto, el precio. No tenemos idea cuál va a ser el costo de la fabricación de las baterías condensadas por kilovatio hora, pero creo que mucho dependerá de su adopción. Recordemos, de momento el mayor fabricante de baterías del mundo es CATL, y el mayor fabricante de coches del mundo, que es Tesla, usa CATL para las baterías de los coches base, para el Tesla Model 3 y el Model Y base, que son baterías LFP. Pero cuando se trata de baterías de coches de gran autonomía, suelen usar a Panasonic y a LG, y en algún momento van a ser ellos mismos los fabricantes de coches de gran autonomía cuando las baterías 4680 se fabriquen a mayor escala. Y también me pregunto si finalmente terminarán adoptando estas baterías o decidan seguir el camino de las 4680, en donde no solamente es un tema de autonomía, con las 4680 también es un tema de tamaño de fábricas, los materiales usados, el costo total de fabricación, y además Tesla también considera que las baterías estructurales son clave para el futuro de los vehículos y todo eso pasa por las 4680. No sé si con las baterías condensadas va a ser posible todo eso. Luego está el segundo mayor fabricante de coches del mundo, que es BYD. ¿Qué pasa con BYD? Que BYD hace sus propias baterías. Por lo tanto, no necesariamente va a estar interesado en adoptar las baterías condensadas de CATL. Así que probablemente veamos estas baterías primero en marcas de coches que no necesariamente sean Tesla. Creo que lo podríamos llegar a ver en coches alemanes que utilicen a CATL como proveedor. Seguramente lo veremos en muchos coches de marcas chinas, donde tienen la cercanía del país. Al final, BYD fabrica en China y por lo tanto es un proveedor importante para muchas de las marcas de coches que están en el país. Así que yo creo que empezaremos por ahí. Pero sí creo que es muy importante observar la adopción de este tipo de baterías para empezar a ver cómo los precios de fabricación de este tipo de baterías se reducen lo suficiente como para que más fabricantes las empiecen a adoptar sin que haya un impacto negativo en el precio de los coches, es decir, sin que los coches se hagan más caros. Creo que igualmente va a llegar. Creo que el tema de adopción es una cuestión de tiempo únicamente. Tal vez tarden un poco más, un poco menos, pero creo que al final es solamente una cuestión de tiempo. Recordemos lo que dije al principio. La clave para bajar el precio de las baterías tiene que ver con la producción a gran escala. Mientras más baterías se produzcan, más barato va a terminar siendo el costo por kilovatio hora de fabricación de baterías. Y eso es, insisto, solamente una cuestión de tiempo. Creo que inevitablemente ese tipo de baterías con tanta densidad, sin duda alguna, son el futuro de la movilidad eléctrica. Si CATL logra fabricar estas baterías a gran escala, las baterías condensadas van a ser un verdadero antes y después para los coches eléctricos. Y además no se limita a coches. Estas son las baterías que abren las puertas a poder hacer realidad al avión eléctrico. Al final, esas densidades tan grandes consiguen que el espacio y peso necesario para guardar estas baterías sea mucho menor y por lo tanto ser usados en aviones que viajan largas distancias. Es sin duda muy emocionante y muy interesante. Ya veremos cómo evoluciona todo esto, pero creo que el mensaje más importante alrededor de las baterías condensadas en realidad no es acerca de las baterías condensadas, es recordar que queda muchísimo camino de innovación alrededor del mundo de las baterías, porque entiendo que muchas personas son muy escépticas ante ellas, son muy escépticas ante la posibilidad de que una batería pueda ser recargada mucho más rápido o que una batería en el mismo espacio pueda darnos mucha más autonomía. Es inevitable, está pasando, ya sea con los compuestos y materiales y las materias primas que estamos usando en la actualidad o por medio de otras materias primas o por medio de baterías de estado sólido. Es solamente una cuestión de innovación. Pero esto que está pasando hoy con las baterías condensadas, el poder conseguir el doble de densidad con los mismos materiales, simplemente modificando las maneras de fabricar las baterías, demuestra que hay mucho camino muy positivo y muy optimista en relación a
al futuro de las baterías, ya sea para coches eléctricos, ya sea para un smartphone, para un portátil o incluso para un avión. Y no mucho más, muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto. Chao, chao.